La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Nos encontramos en la conducción Yuridia Contreras. Hola, Yuridia, buenos días. Rita Abreu, buenos días. Hola, muy buenos días. Y un servidor, Juan Stack. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que hemos invitado al arqueólogo, al doctor Carlos Javier González. Buenos días, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Bienvenido. Juan? Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Buenos días, Rita. ¿Cómo estás, doctor? Mucho gusto. Y con el doctor vamos a platicar sobre Aztlán. Este es el tema de hoy. Pero antes de entrar de lleno al tema, vamos a leer una pequeña semblanza de Carlos Javier González. Él es arqueólogo egresado de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido miembro del proyecto Templo Mayor desde 1979 y profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1982. Obtuvo su título profesional en 1986 con la tesis que llevaba por título El estilo Mezcala en el Templo Mayor, una clasificación de piezas antropomorfas. Entre los años 1989 y 1992 coordinó el proyecto arqueológico Chinampas, realizado en la región de Xochimilco. En abril de 2006 obtuvo el grado de doctor en estudios mesoamericanos con mención honorífica, hay que decirlo, otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, presentando la tesis titulada Relaciones de una deidad mesoamericana con la guerra y el maíz, el culto de Xipe Totec entre los mexicas, la cual fue publicada en 2011, coeditada por el INA y el Fondo de Cultura Económica, bajo el título Xipe Totec, Guerra y Regeneración del Maíz en la religión mexica. Y desde julio de 2007 es el Tlatoani, es el director del Museo del Templo Mayor. Nuevamente bienvenido, gracias por estar aquí. Y nuestro tema, como mencioné al principio, va a ser hablar sobre esto que es un mito, rito, mentira, versión, Aztlán. Sí. Aztatlán, ¿cómo lo nombramos? Pues mira, aparece de diversas maneras, que por cierto ya con tu error me remontabas a la época de la, Justamente, de ¿verdad? la peregrinación. De la fundación. Estabas ya instalado en 1200 tú. Pero no, definitivamente, obviamente no sé tanto como si hubiera estado ahí, pero bueno, al lugar se le menciona de distintas maneras. El más frecuente es Aztlán. Aztlán es lo que nos enseñaron a decir desde chiquitos, desde niños, ¿no? Pero, bueno, los nombres nahuas son graves, se pronuncian de manera grave. Entonces, lo correcto es Aztlán, ¿no? Uh-huh. Y desde luego también desde chiquitos nos enseñaron en la escuela, creo que a todos, yo no sé si esto ya haya cambiado, lo ignoro la verdad, que la traducción del nombre era lugar de las garzas, uh-huh. Lo cual sería correcto si el nombre fuera Aztatlán, ¿no? Porque garza uh-huh. en náhuatl se dice Aztatl. Ajá. De manera que tendría que ser de esa manera, Aztatlán para significar realmente el lugar de las garzas. Pero lo más común es Aztlán, cuyo significado sería lugar blanco, lugar de la blancura, ¿no? Y que tiene sentido porque de hecho el color blanco en la cosmovisión de los mexicas era como presagio, como un lugar de incubación, ¿no? De algo nuevo, de una nueva creación, ¿no? De hecho hay un pasaje en la obra de Fray Diego Durán, que por cierto lo traje para leerlo porque es muy bonito, y donde nos dice que cuando al llegar prácticamente como preámbulo de la fundación de Tenochtitlan, obviamente algunos siglos después de iniciada la famosa peregrinación, ellos se van aproximando al lugar donde finalmente van a ver el portento del águila posada sobre el Tunal, y nos dice Durán, ¿no? Dice, lo primero, esto es después de haber pasado por Michoacán, por este lugar que significa paridero, y que es un lugar que obviamente podemos ubicar con bastante aproximación en la geografía actual, tan
por cierto, tan trastornada de nuestro Distrito Federal, ¿no? Y nos dice Durán que ahí los mexicas, lo primero que hallaron fue una sabina blanca toda muy hermosa, al pie de la cual salía aquella fuente. Lo segundo que vieron fue que todos los sauces que aquella fuente alrededor tenía eran blancos, sin tener una sola hoja verde. Todas las cañas de aquel sitio eran blancas y todas las espadañas alrededor. Empezaron a salir del agua ranas, todas blancas, y pescado todo blanco, y entre ellos algunas culebras del agua blancas y vistosas, ¿no? Entonces, Durán, desde luego, como en casi toda su obra, nos está traduciendo por lo menos un documento en náhuatl, ¿no? Porque Durán creció, él llegó de España, de Sevilla, muy pequeño, vivió en la región de Texcoco, aprendió el náhuatl cuando niño, y él obviamente era nahuatlato. Entonces él, para escribir su obra, por lo menos utilizó un documento, seguramente más, escrito en náhuatl, ¿no? Entonces él está traduciendo prácticamente del náhuatl. Y esta concepción del color blanco tendría que ver con lo que les mencionaba yo, como un presagio, como algo, la ausencia de color, vamos a decir, todavía no hay color, todavía no hay creación, todavía no existe nada, ¿no? Por decirlo así de alguna manera. Entonces, de esa manera, el nombre de Aztlán como lugar blanco, lugar de la blancura, adquiriría sentido, ¿no? Doctor, perdón. No, es que para ir tomando un poco la idea de este lugar, primero, como sitio, hay algunos investigadores que están que piensan que sí existió, pero otros piensan que no. Tú eres de los que piensa que no existió, ¿verdad? Que Aztlán es un lugar totalmente mítico. O mucho más mítico que real, ¿no? Es decir, de hecho, yo estoy convencido de que ya incluso para los mexicas de Tenochtitlan, los mexicas de los siglos XV y principios del XVI, pues ya Aztlán era un lugar intangible, ¿no? Es decir, cuando vemos los relatos de la peregrinación, que además, debo decirlo, todo parece indicar que no había tampoco una sola tradición mexica sobre la peregrinación, sino que había más de una, ¿no? Todas remitían finalmente a un lugar llamado Aztlán, ¿no? Pero digamos, ubicándolo de manera muy vaga en distintos lugares, ¿no? Pero para ellos mismos ya era bastante intangible, ¿no? Si vemos los relatos de la peregrinación, insisto, podemos dividirlos en básicamente dos grandes etapas. Una desde Aztlán hasta su llegada a Tula o Tolan, este lugar que, bueno, es la Tula, Tolan Xicocotitlán, la Tula arqueológica que hoy conocemos. Es un trayecto misterioso, vago, intangible, ¿no? Uh-huh. Muy difícil de seguir, de tocar con las manos, ¿no? En cambio, de Tula hasta llegar finalmente al momento de la fundación, pasando por Chapultepec, o Chapultepec, como se debería decir en realidad, ya ahí sí los lugares que se mencionan, entre otros, por ejemplo, Ecatepec, Acocolco, en fin, Zumpango, Xaltocan, ya son lugares que existen, que con los cuales convivimos hoy en día, ¿no? Ya se vuelve real el relato, ¿no? Mencionas que Fray Diego Durán hace como una transcripción fonética, porque no existe una escritura náhuatl. ¿Quién menciona por primera vez el nombre Aztlán? ¿O quién lo escribe? No, pero eso te aclaro una cosa. Ajá, Durán sí, es decir, el náhuatl de hecho se empezó a escribir a raíz de la conquista. Pero con caracteres latina. latinos, Ajá, con el alfabeto latino. Uh-huh. Y Durán la traducción la hacía de documentos ya escritos en caracteres latinos, ¿no? Uh-huh. Es decir, en lengua náhuatl, pero con caracteres latinos, ¿no? Y entonces, y en estos documentos, desde luego, se menciona el lugar de partida como Aztlán, ¿no? Y se le describe en muchos de estos documentos como un lugar situado en una laguna, donde hay fauna lacustre, donde se practica la agricultura, donde, en fin, ya desde Eduard Seller, por lo menos, este gran investigador alemán de finales del 19, principios del 20, ya tiene 100 años que don Eduard escribió su obra, que sigue siendo tan importante para nosotros, ya desde él mismo mencionaba esta cuestión en la cual hay acuerdo entre los investigadores de que la concepción mexica de Aztlán es como una transposición al pasado de Tenochtitlan, ¿no? Es decir, es como
mandar a Tenochtitlan al pasado e imaginar el lugar de origen ya como lo fue el lugar de su esplendor, de su desarrollo, ¿no? Que era muy similar, sí, según esta relación, sí, es un lugar casi idéntico. Sí, y de hecho hay relatos también, como por ejemplo en la obra de don Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que él desde luego era de origen texcocano, era de origen acolhua, ¿no? Pero donde también encontramos una versión de la peregrinación de los mexicas, y que los hace, de hecho, hace una peregrinación circular, ¿no? Es decir, los hace venir a la Cuenca de México y luego regresar a este lugar llamado Aztlán y regresar, que ubica, por cierto, en la región de Jalisco, ¿no? Cercana, porque él habla del Zapotlán jalisciense actual, ¿no? Como un lugar cercano a Aztlán, ¿no? Ciudad Guzmán ahora. Exacto, ajá. Sí. Se habla de, bueno, primero, vamos por partes, ¿verdad? Primero la ubicación del mítico Aztlán, puede ser Canadá, puede ser norte de México, puede ser... no creo que tan al norte, pero... sí. No es que ahora que estuve leyendo esto, hasta Canadá, sí. Sí, ya hubo quienes, o hay quienes, sobre todo en autores decimonónicos que han planteado, sí, el probable origen o la situación de Aztlán en lo que hoy son los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Uh-huh. Sí. Y otros, como tú dices, Jalisco, y otros Nayarit, ¿no? Nayarit también, se dice también. Wigberto Jiménez Moreno propuso al lugar llamado Mezcaltitán en Nayarit como un probable Aztlán, ¿no? Pero, y Paul Kirchhoff, el ilustre también historiador por su parte, pues propone otro lugar, no un lugar concreto, pero sí un lugar cercano a un cerro llamado actualmente Culiacán, en los términos de Guanajuato y Jalisco, ¿no? En el municipio de Cortázar, en el actual Guanajuato, ¿no? Y él propone una ubicación cercana a este lugar para Aztlán, aunque no menciona un lugar en específico, ¿no? Sí, también leí algo de eso. Yuriria nos pide que, para hacernos una idea sobre el largo periodo de la historia de los mexicas, si nos podría situar en fechas, ¿cuándo pudo haber ocurrido la migración? ¿De qué época son los documentos que nos permiten saber de ella? Se refiere a las fuentes originales. Bueno, las fuentes, en cuanto a las fechas, no todos los documentos coinciden, pero sí se puede decir que todos ellos ubican el inicio de la peregrinación en el siglo XII, ¿no? Si algunos mencionan 1111 o 1168, pero coinciden, digamos, en el siglo XII, y que también, hay que decirlo, coincide aproximadamente con lo que fue la caída de Tula, ¿no? De Tolan. Es decir, pero ahí ya encontraríamos una cierta incoherencia, ¿no? Porque, es decir, si la peregrinación de los mexicas, digamos, los hace partir de Aztlán y después de mucho tiempo llegar finalmente a Tolan, o Tula, y estar ahí y después partir de Tula para llegar a la Cuenca de México, bueno, pues ya habría ahí una incoherencia, porque la caída de Tula, digamos, su caída como centro político y de poder tuvo lugar aproximadamente en el siglo XII, de acuerdo con, pues ya ahí sí, no solo con las fuentes, con lo que la arqueología también nos permite decir, ¿no? Ahora, en cuanto a las fuentes, sí, es cierto, la mayor parte de los documentos, por no decir todos los que nos hablan sobre la peregrinación, ya son de origen colonial, es decir, ya son posteriores a la conquista, ¿no? El más famoso quizás el Códice Boturini, ¿no? Tira de la peregrinación, ya es un documento, ya sí, claro, hecho por manos indígenas, pero ya posterior a, no muchos siglos, es del 16, pues. O sea, es quizás, no recuerdo ahorita exactamente si se tiene bien fechado este documento, pero debe ser quizás de unas cuantas décadas posterior a la conquista, ¿no? Son 20 láminas que tienen muchos numerales y topónimos. Las huellitas que me encantan. Sí, claro. Otras personas mencionan que los mexicas vienen de Chicomostoc, que es lo mismo Aztlán que Chicomostoc. No, y qué bueno que lo preguntas, porque vamos a decirlo de esta manera. Chicomostoc significa las 7 cuevas, o lugar de las 7 cuevas, y Chicomostoc vendría a ser, claro, la representación de la montaña
madre con estas cuevas y que pare a estos grupos humanos. Y digamos, esto sería común a todos o la mayoría de los grupos que habitaban, nahuas, que habitaban el altiplano central en general en la época del posclásico, ¿no? Porque también hay que decir una cosa, desde luego el relato de la migración o peregrinación más conocido es el de los mexicas. Yo diría por obvias razones, ¿no? Ya podemos entrar a hablar un poquito más de esto en unos momentos, pero en realidad prácticamente cada pueblo que estaba establecido en el altiplano central, en la Cuenca de México, tenía su propio relato de la peregrinación, ¿no? Uh-huh. Hay un historiador de la UNAM, Federico Navarrete, que de hecho hizo su tesis doctoral, hizo un excelente trabajo de investigación sobre los muchos relatos de migraciones de los grupos del posclásico en la cuenca. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente el relato de la peregrinación mexica responde a un arquetipo mítico que era común a los pueblos mesoamericanos. Era una forma, estos relatos eran una forma de enraizarse, de tener un lugar de origen propio, ¿no? Aunque fuera un lugar remoto, aunque fuera un lugar no tangible históricamente, ¿no? En ese sentido, el pensamiento mesoamericano difiere ya del nuestro, del pensamiento occidental, ¿no? Para el cual la historia es lo que se puede tocar, lo que se puede probar, lo que se puede sustentar con documentos, ¿no? Para ellos era diferente. Entonces, en este sentido, cada grupo tenía un relato de la peregrinación, pero Chico Mostoc, podríamos decir, el lugar de las 7 cuevas, era un lugar de origen común a todos estos grupos, porque venía a representar la montaña madre, ¿no? De hecho, se dice que las 7 cuevas vendrían a tener un paralelo con las 7 cavidades o los 7 orificios del cuerpo femenino, ¿no? Que a diferencia del masculino, bueno, tienen 7, nosotros tenemos 6 nada más, ¿no? Y que vendría a ser un parangón con el cuerpo femenino, es decir, la tierra también como la madre tierra, ¿no? De la cual brotan los grupos humanos. Entonces, Aztlán sí sería el lugar específico de origen que reclamaban para sí mismos los mexicas, ¿no? A diferencia de otros grupos. ¿Las 7 tribus nahuatlacas? Claro, por supuesto, sí, por supuesto. Es porque los mexicas y que provienen de Chico Mostoc, ¿no? Ajá. Y que, que los mexicas, esto de acuerdo con algunos relatos, fueron los últimos, ¿no? Uh-huh. Los últimos en salir. Y sí, desde luego. Entonces, en algunas fuentes o en algunos textos, los interesados lo encontrarán mencionado como Aztlán Chico Mostoc, es decir, con los dos nombres. Dos nombres, ¿no? Pero Chico Mostoc sería un lugar común a un mayor número de grupos de pueblos, ¿no? Y en la tira de peregrinación se dice que reciben esta orden del dios de Huitzilopochtli. Claro. Y digamos, ahí queda registrado en esa tira y ahí queda también anclado también un dios, en esta, digamos, figura arquetípica de la que nos hablas. ¿Qué nos puedes decir de esta figura de Huitzilopochtli para el momento de la peregrinación? Sí, bueno, pues es uno de los temas sin duda más complejos, más interesantes. Se ha escrito muchísimo a este respecto. Huitzilopochtli es muy probable que sí haya sido un personaje histórico, un personaje real, un gran líder que probablemente tuvieron. Y quizás cuando en los inicios, digamos, de este grupo, si es que realmente salieron de algún lugar en un momento determinado, y probablemente sí fue un personaje histórico que adquirió el rango de Dios posteriormente y de líder, ¿no? Y que fue porque traían ellos, en esta peregrinación traían cargando sus reliquias, ¿no? En un envoltorio, en un tlaquimiloli, traían esos huesos, qué sé yo, quizás parte de los objetos que él utilizaba, en fin. En realidad Huitzilopochtli y en general varias de estas deidades de origen chichimeca tenían estas características, ¿no? Que eran envoltorios en realidad de reliquias, ¿no? También por eso quizás en buena medida prácticamente no hay, o es por ahí hay una figurita, una escultura de piedra de Huitzilopochtli, pero en general
no se le representaba esculpido en piedra, ¿no? Se hacía su figura, ya eso lo sabemos por la obra de Sahagún, y ya en la época terminal de los mexicas se hacía su figura con amaranto, con masa de amaranto, ¿no? Pero no se le esculpía en piedra. Pero bueno, volviendo a esta cuestión, sí, desde luego todo el relato de la peregrinación pues está impregnado de esta presencia de Huitzilopochtli desde un principio, que les da, digamos, la instrucción de salir de Aztlán, del lugar. También hay fuentes que mencionan que salieron pues por tener conflictos con quienes mandaban ahí, que vendrían a ser los verdaderos aztecas. Azteca finalmente es el de Aztlán, es decir, el original es un gentilicio derivado de Aztlán, y es el habitante o el que es de Aztlán, ¿no? También por eso... Perdón. No, azteca sería el gentilicio derivado de Aztlán, ¿no? Y también por eso en los relatos de la peregrinación se dice que el grupo cambió, o fue cambiando más bien de nombre conforme avanzó en la peregrinación, ¿no? Pero bueno, no me quiero adelantar ahorita, y regresamos al lugar mismo, ¿no? A Aztlán, a Huitzilopochtli, que desde un principio les indica el camino, les da la instrucción de salir y empezar su camino, ¿verdad? Y en el trayecto ellos fueron asentándose en varios lugares, edificando templos. Las fuentes nos indican que estuvieron un cierto tiempo en cada lugar. Hubo algunos lugares donde ellos pensaban que ya era el lugar definitivo donde debían asentarse, pero siempre volvían a recibir la instrucción de Huitzilopochtli de seguir adelante, ¿no? De que no, todavía no llegamos al lugar indicado, ¿no? Doctor González, en otras versiones mencionan también un Mexitli o Mixitli. ¿Es el mismo o es otro? Que también los guía y les dice... No, este sería desde luego otro guía muy importante, otro líder, Meshi, que vendría siendo su nombre, Meshi o Mexitli. Sería ya un nombre extendido, ¿no? Pero más bien lo correcto sería Meshi, y de ahí ellos tomaron el nombre inicialmente de Mexitin en el trayecto de la peregrinación. Mexitin, que significaría los de Meshi, ¿no? O los que pertenecen a Meshi, o los que siguen a Meshi, podríamos extender la traducción. Hasta que finalmente en un punto de la peregrinación, de acuerdo con los relatos, ellos sacrificaron seguramente a varios guerreros que se mencionan como Mixcoa en los relatos, y que se ligarían con personajes también míticos ligados con el mito de la creación del quinto sol. Y ellos sacrifican a estos, en el trayecto, sacrifican a estos personajes que seguramente eran guerreros, extrayéndoles el corazón, recostándolos sobre unas biznagas. Y a raíz de este acto sacrificial, ellos, las fuentes nos dicen, ellos cambiaron su nombre, ¿no? Finalmente por el de Mexitin, ¿no? Adquieren este nombre, y que finalmente se va a transformar ya una vez establecidos en Mexico, Tenochtitlan, ya adquirirán el nombre propiamente de mexicas, ¿no? Y ahí la discusión sobre qué es lo correcto, llamarles aztecas o llamarles mexicas. Y de hecho eso es algo que a mí me parece muy curioso. Ya se había llegado al consenso entre los investigadores hace algunas décadas de no, lo correcto es llamarles mexicas, no aztecas. Pero finalmente, como en el resto del mundo son conocidos como aztecas, pues esto ha revertido, y ahora pues nos encontramos que muchos investigadores, muchos estudiosos, al menos cuando hablan en las conferencias, en un plan coloquial, vamos a decir, les vuelven a conceder el llamarles aztecas, ¿no? Y está la tercera posibilidad. A mí no me gusta, yo siempre prefiero llamarles mexicas, ¿no? Yo hablo de la tercera versión, que es la de Tenochcas. Ah, bueno, es que, claro, y que es correcta también, serían mexica Tenochcas, para distinguirlos de los tlatelolcas, que también eran mexicas, pero fundaron una ciudad, se dice gemela, yo nunca he estado de acuerdo con eso, pero la ciudad contigua, digamos, a Tenochtitlan, ¿no? Entonces esos eran los mexica tlatelolcas, ¿no? Bien.
Otro punto importante de la peregrinación sería pues, lo que ya mencionabas, doctor González, de la llegada a Tula. Y ese momento me parecía relevante porque dice, dejan su pasado chichimeca. Uh-huh. En ese momento. No sé si estoy correcta, pero sí, quería claro, que lo describieras un poco, qué significaba esto. O sea, estás correcta en cuanto, claro, que las investigaciones es uno de los puntos de discusión, digamos, entre los investigadores, ¿no? Hay muchos estudiosos, yo estaría entre ellos, digamos, que estaríamos de acuerdo en que los mexicas, quisiera decir, los ancestros uh-huh. de los mexicas que habitaron Tenochtitlan en el posclásico tardío, formaban parte o habitaron, digamos, en Tula o alrededor de Tula, es decir, pero que eran deben haber sido muchos grupos que vivían bajo la égida política, ¿no? de Tula en aquel entonces. Y seguramente por eso es que el relato de la peregrinación se vuelve tangible a partir de Tula, porque de alguna manera al caer Tula, al dispersarse los grupos que vivían ahí, que estaban bajo el influjo de Tula, bueno, pues ya los recuerdos son mucho más inmediatos, ¿no? La tradición oral también es mucho más inmediata y de ahí que los lugares y el relato se vuelva más tangible a partir de Tula, ¿no? Ahora, volviendo a lo que tú decías, claro, está la cuestión, durante mucho tiempo se pensó, muchos investigadores pensaban que los mexicas habrían sido un grupo que arribó efectivamente de manera tardía a la Cuenca de México, los últimos en llegar, y que todos los vieron como extraños, como advenedizos, como ¿y estos quiénes son? ¿No? Vamos a deshacernos de ellos, ¿no? ¿Qué les pasa? Y ahora resulta que se quieren adueñar de todo, sí, claro. ¿No? Quedar y volverse dueños de todo. Bueno, y durante mucho tiempo muchos investigadores sostenían que este grupo, los mexicas, habría adquirido la cultura mesoamericana, desde luego incluyendo la práctica de la agricultura, tras haber llegado a la Cuenca de México, ¿no? Y esto es algo de hecho que ya actualmente pues ya es muy difícil de sostener, ¿no? Sobre todo a partir de un artículo muy importante que escribió Carlos Martínez Marín en los años 60, se publicó en Cuadernos Americanos. No traigo desgraciadamente la ficha precisa, pero es un artículo muy importante porque ahí Carlos Martínez Marín muestra, basándose desde luego en documentos, en hechos que se mencionan, cómo los mexicas ya cuando llegan a la Cuenca de México ya son parte de la cultura mesoamericana, ¿no? Y esto, bueno, no digo que lo hayan aprendido durante su estancia en Tula, pero sin duda el haber formado parte de ese conglomerado humano que vivía alrededor de Tula, pues necesariamente implica que ya participaban de este sustrato cultural mesoamericano que incluía la práctica de la agricultura, el sedentarismo y bueno, una serie de rasgos culturales, ¿no? Muy, muy amplios y muy, muy importantes, ¿no? ¿Existe alguna descripción de cómo era ese lugar mítico de Aztlán? Bueno, muy vagas, ¿no? Es decir, como lo mencioné anteriormente, sí se le describe como un lugar, como una isla situada en un entorno lacustre, como un lugar donde también varias fuentes coinciden en señalar que estaba dividido en 4 barrios, ¿no? Como lo estuvo, de hecho, Tenochtitlan en su momento. Claro, Tenochtitlan tenía muchos barrios, muchos calpulis, pero tenía 4 grandes sectores, 4 parcialidades, ¿no? En la ciudad. De manera semejante se describe a Aztlán en este sentido, aunque otras fuentes hablan de que salieron 7 barrios, 7 calpulis, ¿no? de Aztlán, que eran los que integraban el grupo desde su salida de Aztlán, ¿no? Esta es la tradición, desde luego, que está sobre todo en la obra de Durán, de Alvarado Tezosomoc y de Chimalpa en Cuautlahuanitzin, ¿no? Sí, eso le da mucha fuerza a la versión de Jiménez Moreno y de Kirchhoff, de cómo es la isla de Mezcaltitán, ¿no? Que tiene
una forma muy característica. Así como Desde que luego, es un lugar que se presta y que despierta mucho la imaginación en este sentido, ¿no? Y desde luego no es que yo esté descartando la posibilidad de que pudiera ser efectivamente el lugar de origen, pero la verdad es que los relatos de las fuentes, toda esta concepción que, repito, para ellos lo importante era situarse en un arquetipo mítico, enraizar su historia, anclarla en ese sentido, no tanto en basarla en documentos o en verdades incontrovertibles, como es más nuestra forma ya de ver las cosas. Bueno, no es descartable, pero más bien a mí yo quería comparar, digamos, el pretender saber la situación geográfica de Aztlán con todas las limitaciones del caso, como haciendo todas las digamos, las diferencias posibles, pero un poco como pretender encontrar el paraíso terrenal, claro, ¿no? Es decir, es una cuestión un poco semejante, ¿no? A esto, es decir, yo diría, no me gusta emplear la palabra imposible, pero sí yo considero vano el propósito de pretender encontrar Aztlán, ¿no? O de pretender comprobar que determinado lugar es efectivamente el Aztlán de origen de los mexicas, ¿no? Esta, digamos, posible confusión que provoca un mito o esta idea entre que sí es mito o real, pues a veces no es precisamente lo que hay que estudiar, sino todo lo que significa, ¿no? Y en este sentido pienso en los acontecimientos que van ocurriendo en la peregrinación. Ya saliendo del lugar que hayan salido, de donde viniera, haciendo un lado, sí, este lugar. Históricamente sí son comprobables, sí eso ya se tiene como real, esa peregrinación y todo lo que va ocurriendo a lo largo de más de 200 años. No, desde luego que no. No es posible, digamos, comprobarlo arqueológicamente. Insisto, y mucho menos en lo que antecede pues a la estancia en Tula, ¿no? Posterior a Tula, sí, como lo he dicho, los lugares se vuelven tangibles, ahí están, todavía existen, conservan sus nombres, ¿no? Pero es muy difícil también desde el punto de vista arqueológico poder comprobar esto, porque por ejemplo, los tipos cerámicos, que es con lo que los arqueólogos nos guiamos muchísimo. O los supuestos templos a Huitzilopochtli. Bueno, tenemos desde luego el caso de Tenayuca como un lugar precedente a Tenochtitlan, pero que desde luego no podemos decir que hayan habitado ahí los mexicas, pero simplemente nos da así la presencia de un templo doble, de un templo semejante al templo mayor, como lo fue también el de Tlatelolco y algunos otros, ¿no? Y que son característicos ya del periodo posclásico, es decir, ya de los últimos 2, 3, cuando mucho 4 siglos antes de la conquista, ¿no? Pero es muy difícil esto de trabajarlo arqueológicamente porque los tipos cerámicos van cambiando, ¿no? Los tipos cerámicos característicos de la que llamamos de hecho aztecas, Azteca 1, Azteca 2, pero los más significativos, los que más identifican ya con el esplendor de Tenochtitlan, que serían los tipos cerámicos Azteca 3 y 4, bueno, pues no son, digamos, son tipos cerámicos que tienen una cronología ya muy tardía, ¿no? Que no nos permiten diagnosticar la presencia de los mexicas en lugares precedentes a Tenochtitlan, ¿no? Haciendo un resumen de los puntos que toca la peregrinación, digamos, pasan por Michoacán, pasan por... Es uno por Malinalco, también es un lugar importante en algunos relatos, porque, pues, de acuerdo, pues, al menos con algunos relatos, ahí ocurre... Todo parece indicar también que en este trayecto de peregrinación hubo escisiones en el grupo. Hubo disidentes que dijeron, no, pues yo hasta aquí llego, hasta aquí llegamos, ya no seguimos con ustedes. Hubo cuestiones de este tipo y que se reflejan también, adquieren también un carácter
un tanto mítico, sagrado, ¿no? Porque, por ejemplo, en Malinalco los relatos dicen que hay un grupo encabezado por una hermana de Huitzilopochtli, que no es Coyolxauhqui, sino Malinalxóchitl, se enfrentó a la mayor parte del grupo, hubo una conflagración bélica ahí, una parte del grupo, la mayor parte siguió adelante, otros se quedaron ahí, los disidentes, vamos a llamarles así, ¿no? Y posteriormente el personaje fundamental, o un personaje fundamental en los relatos de la fundación de Tenochtitlan, que es Copil, es decir, el famoso corazón de Copil, que indicó el lugar o dio origen más bien al tunal sobre el cual se posaría el águila, era un hijo de Malinalxóchitl, de esta hermana de Huitzilopochtli, ¿no? Que obviamente, aunque el nombre no es igual, sí se liga la historia de alguna manera de Malinalxóchitl con Coyolxauhqui, ¿no? Es decir, finalmente es una mujer guerrera, es una hermana de Huitzilopochtli que se enfrenta a Huitzilopochtli o a quienes son liderados por Huitzilopochtli, ¿no? Entonces esto nos habla también, pero ya a un nivel mítico, a un nivel religioso, de lo que probablemente en términos reales fueron conflictos entre facciones del grupo, ¿no? Entre, es decir, disidencias y que no todos estaban de acuerdo, ¿no? Hay otro Chapultepec momento. hubo, perdón, Rita. No, es que justamente hay otro momento donde se ubica problemas entre Huitzilopochtli con Coyolxauhqui, precisamente, ¿no? Bueno, el mito ahí, el que conocemos a través de la obra de Sahagún, es el mito del combate famosísimo ya ahora entre Coyolxauhqui y Huitzilopochtli. Bueno, tuvo lugar en el cerro de Coatepec o Coatepec cerca de Tula, ¿no? Y esto habría ocurrido, de haber ocurrido en realidad, es decir, una confrontación, digamos, entre algún grupo quizás liderado por una mujer, esto no es muy difícil afirmarlo, pero habría tenido lugar durante pues la estancia de los mexicas en Tula, ¿no? Cuando Sí. se dice que habían hecho la represa, que habían hecho un ambiente pues ecológico también, de fauna y de para una recrear, vida muy, exacto, sí, muy para cómoda, recrear. y ya no se Ya querían no seguir recordaba moviendo. yo eso, tú me estás recordando cosas, Rita, sí, Es que cierto. leí lo de Bertina. Es cierto, ahí Recientemente. recrearon el entorno de Aztlán, y ahí también hubo un momento difícil, ¿no? Al parecer, porque Sí. muchos ya consideraban que ya habían llegado al lugar señalado por Huitzilopochtli, ¿no? Pero otros siguieron adelante, ¿no? Guiados por Huitzilopochtli y vamos recibiendo la negativa de él, ¿no? Es decir, diciendo, no es aquí todavía. Donde les tengo designado su lugar, ¿no? Oye, arqueólogo Javier González, Carlos. Carlos. Javier, ¿cómo te dices? Pues Carlos. mira, nadie me dice Javier. Bueno. La verdad. Carlos González. Muy bien. ¿Se sabe quién dictó, quién ordenó, en qué se basó la tira de la peregrinación o Códice Boturini? Porque es muy preciso en todos sus dibujos, en sus... No creo, la verdad no recuerdo en este momento pero no, es muy difícil saber en particular quién bueno, mucho menos qué persona, pero digamos qué grupo basaron, o en qué se puedan haber basado para elaborar este documento, ¿no? Ahora, también es importante recordar que cuando los mexicas derrotan a los tepanecas de Azcapotzalco, allá por 1430, Itzcoatl, que era el tlatoani en ese momento, el tlatoani vencedor, bueno, mandó quemar documentos, ¿no? Hay que recordar también eso, no nada más Zumárraga mandó quemar documentos, códices y demás, sino que Itzcoatl ordenó una quema de documentos porque la historia, así lo dicen las fuentes, tenía que reescribirse, ¿no? En ese momento. Entonces también hay que considerar lo que sabemos ya de estos temas, pues es la visión de los mexicas ya dominadores, ¿no? Del siglo XV, del siglo XVI, ¿no? Y donde muy seguramente, por lo menos parte de la historia, pues sí fue manipulada, ¿no? En ese sentido. Sí, es como entre los mayas el Popol Vuh o el Rabinal Achí, son versiones europeas. Claro.
Claro, y toda Sí. esta cuestión de la liga de los mexicas con el quinto sol y ellos como el pueblo protector destinado pues a salvaguardar el quinto sol y todo esto, bueno, son relatos ya emanados o surgidos en la etapa ya la etapa de esplendor, digamos, De ser los victoriosa vencedores. de los mexicas, ¿no? Mencionamos eres- siempre la tira de la peregrinación porque Sí. es así como la más Sí. clarita. Y pero porque ¿qué también la otros grabamos aquí, que es Claro, muy bonita. además. Ujú. ¿Qué otros documentos hablan de esta peregrinación, de estos acontecimientos? Pues mira, ¿Coinciden, difieren? varios, Ujú. está el Códice Azcatitlan también, Ujú. el Códice Teleriano Remensis, la historia de los mexicanos por sus pinturas. Hay varios relatos. Bueno, ya mencioné a Alba Iztlilxóchitl también, como en cuya obra también se contienen relatos, ¿no? Desde luego Fray Diego Durán, Alvarado Tezosomo, Quichimalpain, Cuauhtlehuanitzin, que probablemente tomaron sus datos de fuentes comunes, ¿no? Pero sí son varias las fuentes que nos hablan de este relato. Y lo que sí quisiera regresar es a que, por obvias razones, lo dije anteriormente, el relato de la peregrinación de los mexicas, bueno, es el más conocido, es el más importante, porque, bueno, desde luego a los mexicas se les considera como la cuna de la mexicanidad, ¿no? Es decir, se volvió una cuestión nacional, vamos a decir también en ese sentido. Sentimos que está hablando de nuestro origen, ¿no? Sí, aunque yo siempre he estado bastante en contra de esto, ¿no? Es decir, lo entiendo por el por qué ocurrió, ¿no? Es decir, los mexicas son los más poderosos a la llegada de los españoles, son los derrotados por los españoles, y de esa manera se vuelven el símbolo de la nacionalidad vencida, de la nacionalidad derrotada y de la nacionalidad que quiere resurgir. Pero la realidad política de Mesoamérica a la llegada de los españoles era muy, muy distinta, ¿no? Es decir, era un territorio ocupado por etnias muy diversas, con muy diversos intereses, que tenían conflictos muy fuertes entre sí, ¿no? Entonces, bueno, les tocó a los mexicas ser los más poderosos y a los que los españoles, desde luego, principalmente tuvieron que vencer para poder conquistar este territorio, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, los otros grupos indígenas pues eran igualmente importantes, ¿no? Habría que verlo también de esa manera. Claro. Yo nunca he estado de acuerdo en que se hable, por ejemplo, de los tlaxcaltecas como traidores, ¿no? Porque tú traicionas a un amigo, pero no a un enemigo. Y tlaxcaltecas y mexicas eran enemigos acérrimos, ¿no? No querían quitarse el yugo. Exactamente. De los... Entonces, yo siempre he estado en contra de esa concepción, digamos, de la historia. Pero bueno, sí se explica también, y también porque desde el mismo siglo XVI los españoles manifestaron mucho interés en la ubicación de Aztlán, ¿no? Porque oían hablar de este lugar como el lugar de origen de los mexicas y decían, pues ahí debe de haber muchos tesoros también, porque ellos venían, pues uno de sus principales intereses era encontrar la mítica ciudad del oro y todo esto, ¿no? Entonces hubo interés en el siglo XVI en dónde estaba ubicado este lugar de origen, ¿no? Es decir, que el mito tuvo como un gran efecto, un efecto muy positivo para los mexicas, porque lograron dar la importancia de que venían de un lugar importante, que la peregrinación había sido crucial, un poco pensando en este efecto, ¿no? En este efecto de que después todos los ojos se voltearan a lo que pasaba con ese grupo. Claro, ellos deben haber elaborado... Comunicativamente hablando me estoy pensando, sí, ¿no? sus relatos para justificarse a sí mismos, ¿no? Sí. Pero posterior a la derrota de Azcapotzalco y al momento en que ellos se volvieron ya los más importantes, ¿no? Entonces, también en ese sentido adquiere importancia la acción de Izcóatl, de quemar los documentos. Ahora somos los más importantes, tenemos que reescribir una historia digna de nosotros, ¿no? Nos pregunta Yuriria que si esos relatos de las otras peregrinaciones que mencionaste existen. Que si existen. Mencionaste varios, sí. Claro, sí, bueno, existen en las diversas fuentes, ¿no? De donde uno puede tomar datos o encontrar datos acerca de esos relatos, ¿no?
Y sí, la conclusión que puede sacarse es esa, de que no había un solo relato, digamos, aceptado por todos o por todo el grupo mexica de manera unánime, ¿no? Sino que por ahí tal vez había al menos 2 o 3 relatos distintos, ¿no? Que reclamaran lugares distintos, pero sí quizás situaciones precisas, ¿no? En la peregrinación, ¿no? Una de las versiones que leí hablaba sí que venían del norte, pero que venían de un lugar de tierra colorada. Eso es una descripción. No recuerdo incluso, cuál es esa no versión. tengo la fuente. Se supone... Tierra seca, ¿no? Tierra seca y colorada. Y entonces lo relacionan con el valle inferior del río Colorado. Entonces no tiene la fuente. Sí, no. Bueno. Pero bueno, normalmente sí se les relaciona al lugar de origen con el norte, con el septentrión, ¿no? Vamos a decir así en términos generales, ¿no? Con algún lugar situado hacia el norte. Y sí es probable que en ese sentido, porque eso también es un tema que se ha trabajado por arqueólogos, sobre todo la famosa situación de la frontera norte de Mesoamérica, ¿no? Y su contracción, digo, arqueólogos muy importantes como Pedro Armillas y otros han trabajado este tema, porque sí, también eso hay que decirlo, Mesoamérica era un territorio con migraciones muy intensas y muy frecuentes. Y gran parte de estas migraciones se dieron de norte a sur, ¿no? Y esto sí en una época que antecede al posclásico mesoamericano, es decir, estamos hablando quizás de los siglos 8, 9 después de Cristo, cuando se empiezan a dar estos movimientos migratorios de norte a sur, y que de alguna manera coincidiría con el movimiento, vamos a decir, o peregrinación que habrían sufrido o experimentado los mexicas, ¿no? Pero estamos hablando a ese nivel de lo que pretenden ser recuerdos de varios siglos atrás, ¿no? Es decir, tenemos que pensar también eso, que estamos hablando de 5 o 6 siglos de diferencia, ¿no? Y además, bueno, pues cuando sí había obviamente tradición oral y todo esto, pero no había los medios, por supuesto, que hay ahora o que se tienen ahora para preservar la memoria, vamos a decir, ¿no? Claro. Si les parece, a mí me parece también un poco por el tiempo, hay tiempo suficiente, pero podemos ya acercarnos a la cuenca, ¿no? Y saber qué va ocurriendo y cómo se van insertando en este territorio. Ahí, bueno, también no todas las fuentes coinciden, ¿no? Pero fundamentalmente sí, el relato los hace pasar fundamentalmente, yo diría, por 3 lugares antes de asentarse en Tenochtitlan, ¿no? Uno sería el Peñón de Tepetzinco, ni más ni menos. Ahí estuvieron asentados durante un tiempo y de hecho hay fuentes que hablan ahí de que sufrieron penalidades estando ahí, que sufrieron fuertes hambres y enfermedades. De ahí, bueno, hay relatos también con un fuerte carácter mítico que nos hablan de que un importante líder mexica ahí en Tepetzinco, un líder que se llamaba Toscuecuex, fue exigido por los dioses para sacrificar a su hija, y que gracias al sacrificio de esa hija se obtuvieron los mantenimientos, es decir, brotaron, se terminó la hambruna, llegaron todos los mantenimientos y sobre todo este relato se inserta con el de la adquisición del maíz de los toltecas por parte de los mexicas, ¿no? En ese momento, es decir, estoy hablando, claro, de una historia mayoritariamente mítica, pero a través de estos relatos los mexicas habrían adquirido el maíz como una forma simbólica de adquirir el poder y la tradición de autoridad de Tula, ¿no? En Tepetzinco. Posteriormente, otro punto importante es Chapultepec, ¿no? También ahí, de acuerdo con varias tradiciones, estuvieron ahí asentados. Es donde, según los relatos, se enfrentan con Copil, el hijo de Malinalxóchitl, el cual es muerto, sacrificado, ¿no? Y su corazón arrojado
a un punto en el cual brotó el tunal sobre el cual se posó el águila y marcaría el lugar donde sería fundada Tenochtitlan, ¿no? Y por último, el último punto sería un lugar llamado Tizapán, pero un Tizapán situado cerca de Culhuacán, es decir, no el Tizapán que está actualmente cerca de San Ángel, sino otro lugar que hasta donde yo sé, bueno, pues no sobrevivió hasta la época moderna, pero que así se llamaba y estaba cerca de Culhuacán, porque los de Culhuacán les dieron asilo a los mexicas, y viene finalmente este pasaje en el cual, de acuerdo con los relatos, los mexicas piden al señor de Culhuacán, le piden a su hija para convertirla en su señora, en su reina, entre comillas, y que finalmente, según el relato, los mexicas sacrifican a la hija y la desuellan, ¿no? Invitan al señor de Culhuacán a ver a su hija convertida en diosa, y el señor de Culhuacán se encuentra con su hija desollada y su piel siendo vestida por un sacerdote, lo cual obviamente llevó, según los relatos, a los de Culhuacán a expulsar a los mexicas de ahí, tras lo cual se internan nuevamente en el lago, pasan por varios lugares, entre otros Mexicalcingo, que está actualmente por allá, por el rumbo de Churubusco. La Viga Iztapalapa. Churubusco, que por cierto, el nombre original de Churubusco es Huitzilopochtli, ¿no? Y donde también es otro lugar por donde pasan, etcétera, hasta que llegan a la zona de Michoacán, que Michoacán significa paridero, donde según los relatos parió una mujer, como un acto también simbólico previo a la fundación, y después ya de Michoacán se van aproximando al área en donde encontrarían al águila posada sobre el tunal, ¿no? Y que es, por cierto, el pasaje que les leí en un principio de Durán, donde habla de que encuentran todo blanco, etcétera, ¿no? Ahora, ¿dónde se fundó la ciudad? Esa es otra cuestión bastante complicada. Alfonso Caso hizo un trabajo allá por los años 50, basándose en muchas fuentes, y efectivamente hay muchas fuentes que ubican el lugar preciso de fundación de la ciudad, no en donde actualmente está el Templo Mayor, sino en donde actualmente está la iglesia de San Pablo, cerca del Metro Pino Suárez, y donde estaba el corazón, el centro de la parcialidad, que en época colonial se llamó San Pablo Teopan, ¿no? Entonces, muchas fuentes ubican ahí el lugar original de la fundación de la ciudad. Muy difícil saber esto, habría, qué sé yo, muy difícil realmente saberlo. El hecho es que el Templo Mayor, donde está actualmente, bueno, pues sí, sin duda sabemos que por lo menos está ahí desde finales del siglo XIV, ¿no? Es decir, de los años de 1390 aproximadamente, ¿no? Que se pudo haber movido un poco la ciudad, que se van... Probablemente, ¿no? Pero bueno. Te pregunta Yuriria que qué reto representa para ustedes, los investigadores actuales, interpretar la historia antigua de México a partir de documentos tan fuertemente tocados por el mito. Bueno, pues sí, es un reto es importante, difícil, porque realmente es muy difícil discernir muchas veces entre lo que es mito, lo que es historia, y más bien lo que tratamos de hacer es que tras estos relatos, pues tratar de desentrañar lo que puedan tener de históricos, y normalmente pues es muy poco lo que podemos desentrañar: nombres de lugares, ubicación aproximada, sacar conclusiones generales, ¿no? Pero sí es muy difícil, ¿no? Y sobre todo siempre tenemos que tener en mente esa realidad, ¿no? Lo que he venido mencionando, de que la concepción en la cosmovisión indígena del pasado, pues era muy diferente a la actual, a la que nosotros quisiéramos tener, ¿no? Del pasado. Nosotros pues siempre queremos poder interpretar un pasado o hablar de un pasado siempre sustentándonos en documentos fehacientes, ¿no? Y hablar de una historia verdadera, ¿no? Parafraseando a Bernal Díaz del Castillo, una historia verdadera, ¿no? Pero la mentalidad indígena era muy diferente en ese sentido, ¿no? Para ellos era muy importante agarrarse del arquetipo mítico, ¿no? Entonces sí, es todo un reto.
Claro. Hemos hablado todo el tiempo de la peregrinación de los mexicas, pero ¿qué pasa con las otras 6 tribus nahuatlacas, xochimilcas, chalcas, tepanecas, etcétera? ¿Hay Bueno, tiras de peregrinación de ellos? Hay algunos documentos, pero hasta donde yo sé no los hay tantos como en el caso de los mexicas, ¿no? Esto, por ejemplo, alguien que podría hablar, creo yo, muy bien de todo esto es Federico Navarrete, ¿no? A quien ya mencioné, porque él hizo su trabajo de investigación específicamente sobre los distintos relatos, ¿no? de los grupos que habitaban el altiplano. Pero desde luego cada uno tenía su propio relato, y todos estos que mencionaste, y que desde luego también los conocemos por los nombres de los lugares en donde se establecieron, ¿no? Xochimilcas, Chalcas, Matlatzincas, etcétera, ¿no? Todos ellos tenían sus propias tradiciones, aunque todos eran grupos nahuas, tenían en común la lengua náhuatl, ¿no? Lo que sí se sabe es que los mexicas fueron los últimos. Los últimos. Bueno, que era una sí. tribu pequeña también. Entonces eran muy poderosos, digo, para ser una tribu pequeña. Pues es que ahí depende de qué tradición o qué fuente lo esté diciendo. Ajá. Las fuentes no mexicas obviamente van a tender a minimizarlos, ¿no? Ajá. Sí, a decir que eran poco. a describirlos como advenedizos, como, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente las fuentes de origen mexica, por el contrario, tienden a pues engrandecerlos, ¿no? Aunque de alguna manera, creo yo, también a ellos les convenía esa visión, digamos, de un pueblo que siendo el último en llegar, que siendo aparentemente débil o minoritario, haya llegado a vencer y a sobreponerse a los demás, ¿no? Sí. Porque bueno, también tuvieron que pensar en una serie de estrategias, ¿no? Para hacerse, según dicen también los documentos, mercenarios en el caso de que se requiriera de, claro, sí, de hacerse sus súbditos, sus trabajadores, en fin. Claro, ¿no? porque ya no hablamos de la faceta, hablé del momento previo a la fundación, pero luego entre la fundación y 1430, sí, a ver, ¿qué o más pasó bien ahí? 1427, que es el año en que se inicia la guerra contra los tepanecas y de la cual se deriva ya la posición dominante de los mexicas. Bueno, pues hay toda una historia también, ¿no? En la cual ellos efectivamente fungieron como mercenarios, como guerreros al servicio de diversos señoríos, de distintos, ¿no? Grupos. Y fundamentalmente de Azcapotzalco. Uh-huh. Ya nos queda poco tiempo, creo que 3 minutos. ¿Nos podrías decir cuál es la importancia de conservar estas tradiciones, sean míticas o reales, sobre los orígenes? ¿Qué importancia tiene conservarlos, saber de dónde venimos, quiénes somos, quiénes fuimos? Bueno, pues yo creo que eso es lo que nos mueve a arqueólogos, a historiadores, ¿no? Fundamentalmente yo creo que si algo nos une es ese interés por el pasado, por saber un poco más, sí, de dónde venimos, cuáles son los orígenes nuestros o del lugar en donde vivimos, ¿no? En última instancia, bueno, de la nación que hoy conformamos y que, insisto, antes de la conquista, pues en realidad era muy diversa, ¿no? Era muy diversa y hay muchas cuestiones en la historia que habría que replantear, ¿no? Sobre nuevas bases y entender que el territorio mesoamericano antes de la conquista era muy diverso, ¿no? Y, en fin, pero fundamentalmente es un interés por saber, sí, más de dónde venimos, del pasado, ¿no? Que es lo que nos une a arqueólogos e historiadores, creo yo, en este sentido. ¿Alguna bibliografía que nos recomiendes para ampliar nuestros conocimientos sobre Aztlán? Pues mira, sí, traigo algunos textos. Hay uno muy bueno de Bertina Olmedo Vera, que se llama La migración de los mexicas, y está en un librito que es muy bueno, no solo para esto, para una serie de temas, y son introducciones muy rápidas y muy buenas a diversos temas. Es un libro que se llama Atlas Histórico de Mesoamérica, que editaron Linda Manzanilla y Leonardo López Luján, y en Ediciones Larousse, en 1989. Desde luego es para consultar en biblioteca, no creo que se consiga ya a la venta, ¿no? Hay un artículo, desde luego, de Alfredo López Austin, que como prácticamente todo lo que ha escrito es muy bueno. Un artículo que se llama Mitos de una migración, se publicó en Arqueología Mexicana, esta excelente revista, en volumen 1, número 4, de 1993.
Y bueno, textos ya que ya son clásicos, como el de Edward Seller, que se llama ¿Dónde se encontraba Aztlán, la patria original de los aztecas? Y de Paul Kirchhoff, que se llama ¿Se puede localizar Aztlán? Estos dos textos están en un libro, que tampoco creo yo que se encuentre a la venta, pero sí en bibliotecas, un libro que se llama Mesoamérica y el Centro de México, que recopila una serie de textos y que fue editado por Jesús Monjaras Ruiz, Rosa Brambila y Emma Pérez Rocha en 1985 por el INA. Muy bien, pues ya tenemos algunas referencias importantes. Así que terminamos muy académicamente, hasta con bibliografía al final, ¿verdad? Así es. Muy bien. Pues son temas apasionantes. Pues con esto damos por concluida esta conversación. Muchas gracias por tu tiempo, por tus conceptos. No, gracias a ustedes, de verdad, Juan, Rita, fue un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, doctor. Gracias. De esta manera, Yuriria Contreras, Rita Abreu y un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de nuestro invitado, el doctor Carlos González, sobre el tema de Aztlán. Gracias también a nuestros escuchas, quienes nos atienden a través de la Internet, desde cualquier lugar del planeta en donde se encuentren, y como siempre, valoramos de manera significativa el valioso apoyo de Luis Alberto López Guario y de Pedro Francisco Sánchez Nava para la realización de estas pláticas. En la producción estuvo Gabriela Marentes y también estuvo Evanibaldo Morales, claro. En la operación técnica Carlos Severino, con el apoyo de Lauro Gaspar y Gabriel Rojo. Y perdón, pero olvidé agradecer también a Yuriria. Es que como no está aquí en la cabina con nosotros, pero muchas gracias a Yuriria también. Está acá del otro lado. Muy bien. Pues gracias. Esto fue todo. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Sí. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti Las voces, el debate, la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.